G. El ahorrador. La libre moneda ha desautorizado todas las predicciones. Todo cuanto sus detractores imaginaron de ella resultó inexacto. Se había dicho que nadie podría ahorrar y que los intereses se elevarían quién sabe hasta dónde. Ha sucedido todo lo contrario. Si tengo ahora una suma de dinero ahorrado, hago exactamente lo mismo que antes. La llevo a la caja de ahorros y esta me la acredita en mi libreta. En este sentido no se ha cambiado nada. Se decía que también el dinero acreditado en la libreta experimentaría la pérdida de cotización. ¡Qué error! La caja de ahorros me debe una cantidad determinada de pesos y no aquellos billetes que le he entregado. Y la cantidad de pesos va impresa en los billetes. Si presto a alguien una bolsa de papas por el dinero de un año, por el término de un año, no me devolverá, por cierto, esas mismas papas que se habrían podrido entre tanto, sino una bolsa de papas nuevas. Lo mismo sucede con la caja de ahorros. Le presto 100 pesos y ella se obliga a devolvérmelos. La caja de ahorros está también en condiciones de hacerlo, dado que ella, a su vez, cede el dinero en las mismas condiciones. Los artesanos y agricultores, que por medio de la caja de ahorros se proveen de dinero para atender sus necesidades, tampoco lo retienen en su casa. Más bien lo invierten en compras necesarias y de este modo la pérdida de circulación se reparten entre todas las personas por cuyas manos ha pasado el dinero en el curso del año. Quedó pues todo como estaba antes, en lo referente a la suma que ha de devolverse, solo que actualmente puedo ahorrar considerablemente más que antes. Este fenómeno lo explicó un socialista diciendo que con el retroceso del interés, la plusvalía había disminuido, afectando todo el capital, inquilinatos, ferrocarriles, fábricas, etc. Un empleado de la cooperativa me dijo que debido a la libre moneda, los gastos comerciales se redujeron de cerca del 40% al 10% apenas. De modo que con solo esto ya ahorró un 30% en mis compras. Un político, por su parte, trató de explicar el auge de mi capacidad ahorrativa, alegando que las depresiones económicas han sido eliminadas. Posiblemente tengan razón los tres. Lo cierto es que ahorro actualmente 2.000 pesos en lugar de 100 y vivo mejor que antes. De modo que gracias a la libre moneda, muchas personas ya pueden ahorrar. ¿Qué me pasaba antes con mi libreta de ahorros? A cada rumor político paralizábase la venta, faltaba el trabajo y yo debía ir a la caja a retirar dinero. Esto me echaba cada vez un estancamiento de negocios. Esto me echaba cada vez más atrás y a menudo transcurrían años hasta llenar los claros dejados en mi libreta por un estancamiento de negocios. Era realmente un trabajo de Sísifo. Ahora tengo constantemente trabajo y ya no hay reveses que me obliguen a retirar de la caja de ahorros el dinero tan duramente ahorrado. Buenas noches. Con una regularidad asombrosa, llevo mensualmente el dinero que me sobra al banco. Y lo que me pasa a mí parece suceder a todos, porque hay siempre una aglomeración poco común delante de la caja. El banco de ahorros ya ha reducido repetidas veces el tipo de interés y para el mes próximo anuncia una nueva reducción
motivada por el hecho de que los depósitos exceden continuamente a los préstamos. En el corto tiempo transcurrido desde la implantación de la libre moneda, el interés ha bajado ya del 4% al 3%, y se dice que bajará a cero. Cuando la libre moneda sea adoptada por el comercio internacional, efectivamente esto me parece a devenir, si las condiciones actuales no se cambian. Pues mientras los depósitos aumentan de continuo, los préstamos disminuyen. La razón es que los artesanos, los labradores y los empresarios, por las mismas causas que a mí me facilitan el ahorro, pueden desarrollar ahora sus actividades con los sobrantes propios. Y dado que la demanda de créditos disminuye, aumenta la oferta de dinero, lo que naturalmente hace bajar el interés. Y nos indica la relación que hay entre la oferta y la demanda de créditos. La reducción del interés es, por cierto, lamentable desde el punto de vista de las páginas escritas de mi libreta de ahorros, pero tanto más halagador es bajo el aspecto de las páginas no escritas, y estas forman la gran mayoría. En realidad, ¿qué es el interés? ¿Quién lo paga? Lo que hoy ahorro es lo que me sobra de mi salario. Después de haber contribuido a pagar los intereses que el Estado y la Comuna deben pagar a sus acreedores, los capitalistas, por el usufructo de las casas, maquinarias, provisiones, materias primas, ferrocarriles, canales, instalaciones de gas y agua corriente, etc., luego, si el interés baja, todo se abarata proporcionalmente y yo podré ahorrar sumas correlativamente mayores. Mi pérdida de intereses con respecto al dinero ya ahorrado la recuperaré 1000 veces en aumento de ahorros. El alquiler de mi casa importa el 25% de mi salario y sus 2/3 aparte representan intereses del capital invertido. Ahora bien, si la tasa del interés baja del 4% al 3, 2, 1% o a cero, me ahorro un cuarto, medio o 3/4, etcétera, del alquiler, o sea, del 4 al 16% de mi salario. Y esto solo con respecto al alquiler. Pero el capital invertido en viviendas importa apenas la cuarta parte de todos los capitales, cuyo interés he de producir yo con mi trabajo. Por el descenso del interés, a cero me ahorraría 4 por 16, o sea, el 64% de mi salario. ¿Para qué quiero yo entonces intereses? De mis ingresos de 1000 pesos, ahorraba yo 100 pesos por año. Al cabo de 10 años, importaba eso al 4% con intereses capitalizados, la suma de 1.236,72 pesos. Desde que el interés desapareciera, mis ingresos se han duplicado. Y es así que en lugar de 100 pesos, llevo ahora 1.100 pesos al banco, lo que en 10 años importa la suma de 11.000 pesos. De modo que, lejos de perjudicarme, la abolición completa del interés me ha facilitado enormemente el ahorro. Para darse cuenta de ello, supongamos que trabajé durante 20 años y ahorré para descansar después. Entonces tendría, con el interés del 4% y la capitalización de intereses, 3.024,48 pesos, desapareciendo el interés, 38.000 pesos. Ahora bien, si la primera suma retiró el 4%, tendría 120 pesos por intereses de un año. En caso de extraer más dinero, por ejemplo, 360 pesos por año, agotaría todo mi capital en 10 años, mientras que de los 38.000 pesos podría gastar en el mismo tiempo 3.800 pesos anuales. Queda demostrado entonces que la tan arraigada afirmación de que el oro y el interés faciliten el ahorro no es exacta. Para la gran mayoría de los hombres el interés hace imposible el ahorro. Bajando el interés a cero, todos podrían ahorrar, mientras que ahora solo los más capacitados y los que saben imponerse privaciones están en condiciones de practicar esta virtud burguesa.
A la gente rica, o sea, a los rentistas, les pasa naturalmente lo contrario. Cuando el interés baja a cero, como su patrimonio ya no les produce intereses y al mismo tiempo no perciben provecho alguno del aumento de los salarios causados por la abolición del interés, puesto que ellos mismos no trabajan, tendrán que vivir forzosamente de su capital hasta que éste se haya consumido. Entre el que ahorra y el rentista hay, pues, una gran diferencia. El obrero ahorra, mientras que el interés debe salir del trabajo. Luego el rentista y el que ahorra no son aliados, sino adversarios. Para percibir intereses de mis ahorros de 3.024,48 pesos, debo yo pagar primero 34.976 pesos, o sea, 38.000 menos 3.024 de intereses a los rentistas. Es natural que los rentistas lamentan el descenso de los intereses. En cambio nosotros, los que ahorramos, acogeremos complacidos tal acontecimiento. Jamás podremos vivir de renta, pero sí de ahorros. Y eso con comodidad hasta el fin de nuestros días. No dejaremos capital alguno a nuestros herederos, pero al dejarles instituciones económicas que aseguran el producto íntegro de su trabajo, ¿acaso no hemos velado bien por nuestros descendientes? La sola implantación de la libre tierra ya duplica los ingresos del trabajador y la libre moneda los duplica nuevamente. Por el hecho de que yo he votado en favor de la adopción de esas instituciones, lego a mis descendientes un tesoro que les reportará tanto como un capital que produce 3 veces más intereses que a mi antiguo sueldo. Además, no hay que olvidar que el ahorro es una virtud que puede y debe predicarse sin reserva a todos los hombres, y que por consecuencia habrá que posibilitar la práctica de esta virtud a todos, sin que con ello se perjudique a nadie y sin que produzca trastornos en la economía general. En la economía actual, ahorrar significa trabajar mucho, producir y llevar al mercado muchas mercaderías y comprar solamente pocas, pues la diferencia entre la realización de los propios productos y el importe de los comprados representa el ahorro, el dinero que se lleva al banco. Imagínese ahora lo que habría de suceder si cada uno lanzara al mercado productos por valor de 100 pesos, comprando luego solo por 90 y ahorrándose de esta manera 10 pesos. ¿Cómo habría que hacer para salvar esta dificultad, dando sin embargo a todo el mundo la posibilidad de ahorrar? He aquí la respuesta. La libre moneda la da, aplicando la máxima cristiana, haz por los demás lo que tú deseas que ellos hagan por ti. Vale decir, si quieres vender a ellos tus productos, cómprales a ellos los suyos. Si has vendido por 100 pesos, compra por 100, ya sea directamente, ya sea indirectamente, dando préstamos o entregando el dinero al banco para que lo faciliten a terceros. Si todos proceden así, todos podrán vender su producción íntegra y ahorrar encima. De lo contrario, los que ahorran se quitan los unos a los otros la posibilidad de verificar sus productos. Pie de página. Las demás partes las forman el capital industrial, comercial y agrícola, el capital de las deudas públicas y de los medios de comunicación. Se presume en este caso que la administración monetaria mantendría los precios de las mercaderías a la misma altura que hoy. El retroceso de los intereses que hoy gravan tanto sobre los precios no se manifestaría entonces en la baja de los precios de los productos, sino en el aumento de los salarios. En cambio, si los precios de las mercancías bajaran juntamente con el interés, los salarios quedarían en el mismo nivel. En tal caso, se aumentarían los ahorros, pero la suma así ahorrada no podría
compararse directamente con la suma anteriormente ahorrada, porque en aquel entonces los precios de las mercaderías eran más elevados. H. El cooperativista. Desde la implantación de la libre moneda, la popularidad de nuestro movimiento ha decrecido notablemente y casi todos los días se oye de nuevas disoluciones de cooperativas de consumo. Esta es otra de las tantas consecuencias sorprendentes de la libre moneda, que nadie había previsto en un principio. Sin embargo, no hay nada de extraordinario en eso. El consumidor compra ahora al contado, instala despensas, compra mercaderías por lotes y en sus embalajes o envases originales. El comerciante ya no necesita conceder créditos, no lleva libros, ni tiene tampoco depósitos. Las mercaderías se reparten generalmente directamente desde la misma estación ferroviaria. Debido a la concurrencia de todas estas circunstancias, el comercio se ha simplificado en forma extraordinaria. Únicamente los más hábiles comerciantes escapaban ante los peligros de la venta a crédito, gozando lógicamente para sí mismos de los beneficios que les proporcionaba este comercio. Y mientras, entonces, solo los individuos más activos, capaces, ahorrativos y ordenados eran aptos para el comercio. Ahora, una persona medianamente dotada puede hacerse comerciante. Ya no existen ni depósitos, ni balanzas, ni habrá más errores, ni se llevan libros, ni se precisa apreciar la posible demanda de mercaderías. Y, más aún, se paga al contado con dinero efectivo, contra entrega de la mercancía. Nada de cheques ni pagarés, ni de otras macanas, sino dinero efectivo. Aquí está el cajón o la bolsa. Venga el dinero. El asunto está concluido y olvidado, y el comerciante busca nuevas transacciones. Cualquier persona puede hacer semejante trabajo y en consecuencia, según las leyes de competencia, la retribución del trabajo del comerciante debe bajar al nivel del salario de un jornalero. ¿De qué servirán luego las cooperativas de consumo? Con la reforma monetaria se ha cumplido su finalidad, la reducción de los gastos comerciales. ¿Quién se asocia aún a una cooperativa? La nuestra estaba formada por un conjunto de consumidores capaces de pagar al contado y cuyas compras eran cuantiosas como para recompensar el largo camino hasta nuestros almacenes. Pero, ante la evolución que ha tomado el comercio, semejante selección de individuos ya no es posible porque todo el mundo, en su calidad de consumidor, llena esos requisitos, todos pagan al contado y por lotes. ¿Acaso sería posible formar en el África una asociación de hombres de color? ¿O en Múnich un club de bebedores de cerveza? Por la misma razón, la forma monetaria ha imposibilitado la existencia de las cooperativas de consumo. Finalmente, no se pierde mucho con la abolición de las cooperativas. No han demostrado ser almácigos de ideas altruistas, ya que por el solo hecho de ser una agrupación, ellas se oponen al resto del pueblo. Tarde o temprano, habríanse colocado en conflicto con su adversario natural, la asociación de los productores. Y entonces hubieran surgido cuestiones que en teoría y práctica solamente se resolverían por la implantación del comunismo y la abolición de la propiedad privada en todos los países. ¿Qué precio, por ejemplo, querría conceder la Asociación de las Cooperativas de Consumo Alemanas a la Asociación de Fabricantes de Alpargatas? ¿Solo la policía podría resolver este problema? ¿Y acaso podíamos estar orgullosos de nuestros éxitos?
no puedo menos que avergonzarme al pensar que solo hemos quitado el pan a muchos comerciantes modestos sin haber derrotado a ningún especulador de bolsa, cerealista, etc. Y habría sido justamente en la bolsa donde deberíamos haber demostrado nuestra fuerza. ¿Quién no se acuerda aquí del cuadro de Ella Richter, la vendedora de quesos? ¿Quién no maldice una sociedad altruista que hace sentir su fuerza solamente contra la gente humilde? En este caso prefiero 1000 veces la libre moneda que, si bien elimina al pequeño comerciante, lucha empero en igual forma contra los grandes, especialmente los de la bolsa. Tampoco es de negar que el movimiento cooperativista en general permite sospechar que sus móviles no son nada morales, porque donde quiera la administración de fondos públicos o sociales no sea eficazmente controlable, allí aparecerá pronto la malversación. No es posible que todos los asociados revisen minuciosamente cada cuenta, confrontando la entrega con la muestra. Tampoco está descartado que los empleados de la cooperativa, mediante acuerdos particulares, busquen su propio provecho en perjuicio de la sociedad. Si no se tratase más que de mercancías sin diferencia con respecto a la calidad, como ser el dinero, el control eficaz de los empleados todavía sería factible. Pero, ¿cuáles son las mercancías, aparte del dinero, en que solo la cantidad importa y no también la calidad? De modo que el comunismo, la abolición de la propiedad por un lado y la corrupción de los empleados por el otro, es en cuanto ofrece la generalización del cooperativismo. Por eso aplaudo con un progreso que la libre moneda haya realizado la finalidad de las cooperativas de consumo. El abaratamiento de los gastos comerciales por la simple modificación de consumo. El abaratamiento de los gastos comerciales por la simple modificación de los usos comerciales. Ahora, las mercancías son entregadas nuevamente a sus dueños inmediatos. Mercadería y propiedad son inseparables. La intromisión de personas extrañas, la fijación de los precios, de la calidad, etc., hecha por comisionistas por cuenta de terceros, no solo conduce a la corrupción, sino que es de por sí una adulteración del concepto mercancía, una adulteración de la determinación del precio, que corresponde a la oferta y la demanda. ¿Y no es curioso que la finalidad lógica de las cooperativas de consumo, la asociación de las sociedades, se haya conseguido sencillamente por la disolución de todas ellas? La cooperativa más eficaz es siempre el mercado libre, donde un propietario trata con el otro, donde la calidad de las mercaderías es evaluada por los mismos interesados, donde uno no está ligado a determinados depósitos, pueblos o ciudades, donde las estampillas de pago, o sea, el dinero, son válidas en todo el país y donde desapareció la corrupción, la coima, la desconfianza, porque ningún particular interesado promueve el cambio por cuenta de terceros y ausentes. Se sobreentiende, naturalmente, que el mercado libre no encarecerá las mercancías más que bajo la administración de la cooperativa. Y esta presunción se ha cumplido con la reforma monetaria. Por medio de la libre moneda, el comercio ha sido acelerado, afianzado y abaratado de tal manera que la ganancia comercial ya no se distingue del salario común del trabajo. Luego, ¿qué quieren todavía las cooperativas de consumo? Y el acreedor. Que a mí no me convenga la libre moneda, nadie me lo tomará a mal. Esta innovación forzó el descenso del interés y amenaza abolirlo del todo, tan pronto sea adoptada por el comercio mundial.
Sin embargo, reconozco que me ha hecho algún bien también, librándome de muchas preocupaciones. Por lo menos puedo ahora dormir tranquilo. ¿Qué era antes el macro del sistema monetario alemán? ¿Que me adeudaban el Estado, las municipalidades, los particulares, y que yo guardaba en forma de bonos pagarés, cédulas hipotecarias y certificados de deudas públicas? Nadie sabía explicármelo. Tampoco yo podría responder a quien me lo preguntara. El Estado hacía el dinero del oro, mientras lo consintiera la mayoría del Parlamento. Pero podía haber llegado el momento en que el Estado aboliera la libre acuñación del oro, declarando a este fuera de uso como moneda. Así se hizo con la plata y ahora se repitió con el oro. Al implantarse la libre moneda, en ocasión de ambas reformas, se impuso la opinión de que el taler no era cierta cantidad de plata y el marco no un granito de oro, sino dinero, y que al abolir el derecho de acuñación, el Estado tiene que proteger a los tenedores y acreedores del dinero contra daños y perjuicios. El Estado habría podido proceder también de otra manera, dado que no necesita el oro, recibe las monedas para fundirlas y luego vende al mejor postor el metal para fines industriales. Tal venta, por más que se efectúe con toda cautela, habría producido al Estado mucho menos papel moneda de lo que él mismo había desembolsado. Sin embargo, no es aquí donde hay que buscar la importancia del asunto, sino en el reconocimiento tácito de que también deben ser pagados con papel moneda nuestros créditos, empréstitos públicos, cédulas hipotecarias, certificados de deudas públicas, pagarés, etc., que quizás superan en 100 veces las existencias de dinero metálico y que en parte vencerán recién en 100 años, se pagarán íntegramente y hasta el último centavo por cada marco, oro o un marco libre moneda. Por lo tanto, estoy absolutamente asegurado en este sentido. Ahora sé lo que es un marco del sistema monetario alemán y sé que hoy, mañana y siempre recibiré en mercaderías lo que di por ellas a cambio de un marco. Percibiré menos interés que antes y posiblemente con el tiempo no obtenga ningún interés, pero por lo menos está asegurado mi patrimonio. ¿De qué sirven los intereses si el capital está constantemente en peligro? Como antes subían y bajaban las cotizaciones de los papeles, siguiendo la tendencia de alza o baja de las mercaderías. Todo el mundo se recordará del dicho: es más difícil conservar una fortuna que adquirirla. Las grandes fortunas de los especuladores se han formado con las ruinas de los que otros tenían. Y no vamos a hablar de la posibilidad de grandes hallazgos auríferos. La ciencia, el día menos pensado, descubrirá un método para hallar el oro en la capa terrestre y explotaría este descubrimiento. Además, ya se ha hablado de la unidad de la materia y asegurado que el oro no es más que una forma esencial de esa materia. Cabía, entonces, esperar que algún día cualquier sustancia sería transformada en oro, un asunto realmente delicado. A los 90 días de la fecha pagaré a usted o a su orden la suma de 1000 marcos. Así rezaban los pagarés en mi cartera. Espere, que me dirá entonces el deudor. Aquí tengo un poco de ceniza en la estufa, le voy a fabricar enseguida los 1000 marcos oro. Solo debo apretar este botón. Mire, aquí están sus 1000 marcos oro. Hasta ha salido algo más. Y a todo esto nuestras leyes no previeron nada para casos semejantes, dejando que defina un nuevo concepto del Reichsmark, el Parlamento compuesto probablemente en su mayoría por deudores nuestros.
Más peligrosa aún parecíame mi situación de acreedor, si pensaba en la posibilidad de que otros estados podrían abandonar el patrón oro, subsistiendo en el nuestro la acuñación libre. Supongamos, por ejemplo, que la cuestión tan debatida sobre si ha de ser la plata o el oro el metal legalmente admitido en los Estados Unidos de Nueva América para la acuñación haya sido decidida en el sentido de que con el objeto de ser imparciales con los deudores y acreedores serían desmonetizadas ambas clases de moneda. Esta habría sido la solución más razonable para suprimir los antagonismos en la legislación monetaria norteamericana. Y para evitar que la ley sea tachada de parcialidad, pero ¿cuál habría sido el resultado? Las masas de oro, inservibles en América, habrían inundado a Alemania, originando aquí una alza de precios del 50 y quizás el 100 o 200%, de manera que mi capital, debido a ese aumento general de los precios, habría sufrido una pérdida mucho mayor de la que actualmente estoy experimentando con la baja del interés. Era, por lo tanto, una inversión de capital bastante arriesgada, esa adquisición de valores expresados en marcos del sistema monetario alemán. Menos mal que ha pasado el peligro, que nos importan ahora las cuestiones de si los Estados Unidos adoptaran la moneda de papel o el sistema bimetálico, si el Banco de Inglaterra pondrá sus reservas de oro en circulación, si el Japón y Rusia mantendrán el patrón oro o no, y hayase encontrado mucho oro o poco, la circulación monetaria ni aumentará ni disminuirá un solo centavo. ¿Y qué puede afectar el sistema monetario alemán que se hagan ofertas o no del oro existente? En cualquier momento me darán por un Reichsmark tantas mercaderías cuanto yo mismo por el entregado. Porque así ha sido definido legal y científicamente el concepto del marco del sistema monetario alemán. Aunque la mayoría del Parlamento estuviera compuesta por deudores con interés personal en la baja del marco, no podrían realizar ya sus deseos sin violar abiertamente la fe pública. He aquí el promedio de los precios de todas las mercaderías, un índice fijo e inalterable para el dinero. Luego todo el mundo puede ver, comprobar, y vosotros habéis despreciado la moneda, lo habéis hecho en nuestro propio provecho para devolver menos de lo que debéis. Sois vulgares ladrones, pero no se roba en pleno día y a la vista de todos. En cambio, a río revuelto, ganancia de pescadores, dice el proverbio. Pues bien, revuelto era el sistema monetario anterior, una tierra bendita para ladrones. Ahora el agua está clara y transparente para todos. Pie de página. Este estado de cosas es ampliamente tratado en mi obra El monopolio del Banco Nacional Suizo, Berna, 1901. J. El deudor. Los agrarios deberíamos haber descendido de la familia de los paquidermos para permanecer impasibles ante las injurias que nos dispensaban en el Parlamento, en la prensa y la vida diaria, calificándonos de hambreadores, ladrones, pillos. Es de comprender que los obreros nos atacaran, puesto que les habíamos encarecido el pan. Para ellos éramos nosotros los agresores. No habían hecho nada que justificara nuestra ofensiva contra sus exhaustos bolsillos. En cambio, encuentro sencillamente ridículo que también los demás partidos gritaran al unísono con los obreros, cuando nos han perjudicado tanto con una legislación creada para enriquecerse a sí mismos. Esto demuestra que tales partidos, en general, ignoran todavía lo que es la política. Esta significa poder, y quien está en el poder hace la política explotándola en su provecho. Antes estaban los partidos liberales en el poder y se aprovechaban de él.
Después nos tocó el turno a nosotros. ¿A qué entonces las injurias? Si recaen sobre todos aquellos que estuvieron en el poder y a los que lo tendrán en el futuro. Y a decir que fueron decididamente los liberales quienes provocaban la lucha. Nos atacaron imponiendo el patrón oro. Nosotros, para defendernos, tratábamos de restablecer el bimetalismo. Al no tener éxito, recurrimos al proteccionismo. ¿Por qué nos quitaron el bimetalismo? Cuando en él se basaban nuestros certificados de deudas hipotecarias. ¿Por qué se nos obligó a devolver más de lo que habíamos percibido? ¿Por qué se adulteró el espíritu y la letra de nuestros documentos de deuda, quitándonos la opción entre el oro y la plata? ¿Por qué no se eliminó, en provecho de nuestros acreedores, la posibilidad de pagar nuestras deudas con el más barato de los metales? No me es de ninguna manera indiferente poder pagar mi deuda a mi voluntad, con 1000 kilos de papas o con 100 kilos de algodón, o tener que pagarla exclusivamente con papas. Sin darnos compensación alguna, nos suprimieron las perspectivas de ganancia que esa cláusula del contrato nos había garantizado. Según la opción, habría yo podido pagar ya sea con 160 libras de plata o con 10 libras de oro. Naturalmente que hubiera pagado con el más barato de los metales, puesto que a mí también me dieron entonces el préstamo con el más barato de estos dos metales. La importancia de estos beneficios la conocíamos más tarde al comparar el precio de la plata en su relación con el oro. Este encareció en un 50% en relación a la plata, y en lugar de 100.000 marcos, mis deudas importaban ahora 200.000, no nominales, sino lo que es mucho peor, reales. De mis productos tenía que sacrificar anualmente la doble cantidad para el pago de los servicios de mi deuda. En lugar de 50 toneladas de trigo, debía entregar ahora al banco de préstamos 100 toneladas anuales. Si nos hubiéramos quedado con el patrón plata, habría podido emplear las otras 50 toneladas, entregadas por el incremento de los servicios, para amortizar la deuda, y me vería hoy libre de ellas. ¿No es acaso un fraude inaudito ese modo de proceder contra los deudores que fue aprobado por los liberales? El hecho de que no se hayan levantado todos los deudores como un solo hombre y que la protesta se haya limitado a los agrarios y los demás deudores prendarios, se debe a que la mayoría de los demás deudores que tomaron dinero sin garantía se libraron de sus obligaciones a la bancarrota general, que sobrevino a la implantación del patrón oro y ya no les interesaba el movimiento. Entonces, al exigir nosotros el restablecimiento del patrón plata, invocando la circunstancia de que durante el régimen del patrón oro el precio del trigo había declinado de 265 marcos a 140, alegando además que por nuestras cédulas también habíamos recibido plata y no oro, se burlaban de nosotros diciendo que no entendíamos nada de cuestiones monetarias, ni de las necesidades del comercio. Aseguraban que el patrón oro había dado excelentes resultados. ¡Prueba! La gran bancarrota y la baja de precios, que ya no sería posible reformarlo posteriormente sin peligro de que toda la estructura económica viniera al suelo, causando la más completa anarquía sobre el concepto de la propiedad. Si a pesar de las bendiciones del patrón oro persistía nuestro malestar económico, se debería esto a nuestros métodos atrasados. Tendríamos que emplear maquinaria moderna, utilizar abonos artificiales y sembrar semillas de pedigrí para obtener mayor rendimiento o menor costo para poder sustituir, no obstante, los bajos precios. Estaríamos en un error, porque el valor del oro permanecía fijo, solo el valor de las mercancías había bajado a consecuencia de la reducción de los gastos de producción. En realidad el oro tendría un valor estable e intrínseco, proviniendo todas las fluctuaciones de los precios exclusivamente de las mercaderías.
Tratamos de seguir los buenos consejos y trabajar a menos costos de producción. El Estado a su vez nos ayudaba reduciendo los fletes del ferrocarril y rebajando los pasajes para los jornaleros polacos. Efectivamente, obtuvimos mayores cosechas con el mismo trabajo, pero ¿de qué nos servían si las mayores cosechas producían menos dinero? Bajando los precios de 265 a 140 marcos. Necesitábamos dinero, puesto que dinero exigían nuestros acreedores, no papas ni remolachas, invocando el contrato legalmente falsificado en su favor, exigían oro. Dinero y más dinero. Dinero barato nos habría proporcionado el patrón plata, pero como nos fuera negado, buscamos otros medios para poder obtener más dinero y nuestros productos, y así recurrimos a los aranceles. Si no hubiesen abolido el patrón plata, los derechos aduaneros no habrían sido necesarios y por eso toda la responsabilidad de su vigencia recae sobre aquellos que nos calificaban de acaparadores, mendigos, ladrones, pues ellos nos han despojado mediante el patrón oro. Todo este odioso y sucio episodio, que tanta mala sangre ha producido y que tanto ha indignado al pueblo, habríase evitado tomando la precaución de definir el concepto legal del taler o del marco en el momento de la renovación de las monedas, enumerando los casos en que el Estado estuviera autorizado a fundir las monedas de plata o de oro. Dada la enorme importancia de la cuestión, era un acto inconsciente de ligereza por ambas partes, el de utilizar tan ciegamente como base para los negocios primero el taler y después el marco, convirtiendo así en una cuestión política, en una cuestión de poder, la respuesta a la pregunta: ¿qué es el marco del sistema monetario alemán? En cambio, ahora me siento seguro. La Administración Monetaria Nacional vela por nosotros y la libre moneda le permite arreglar equitativamente el antagonismo entre los acreedores y los deudores. Pie de página. Agrario. El terrateniente endeudado, que quiere deshacerse de las deudas por vía legal.